Y seguimos con el cuarto capítulo de nuestra serie de la historia a través de los siglos. Ya nos va quedando poquito para empezar con la Edad Media, pero todavía vamos a visitar un par de sitios de la antigüedad sobre los que no hemos hablado en vídeos anteriores. Preparaos porque hoy se vienen muchas cosas, así que nada, vamos a darle al siglo IV. Y es que si en el siglo III cambiaron muchas cosas, en el IV ya no os podéis ni imaginar. Estamos en un periodo en el que se forjaron las bases para la formación de nuevos imperios, mientras que en otros antiguos, como el romano, las grietas no hacían más que crecer. Además, una religión que ya existía desde hace 300 años iba a comenzar uno de los capítulos más importantes de su historia. Hablamos del cristianismo. Así que sin más dilación, empecemos con nuestro resumen. Y más concretamente vamos a empezar en la región de lo que hoy es la India, que durante el siglo IV iba a comenzar su periodo clásico. Resulta que durante el siglo III la India había vivido una edad oscura en la cual un gran territorio que estaba gobernado por una poderosa dinastía, la dinastía Satavahana, terminó por dividirse en numerosos estados más pequeños. Todo ocurría en el área de la península india. Mientras tanto, en la zona norte de la región, el imperio Kushan, del que os hablamos en el primer vídeo, seguía dando guerra. Cabe mencionar también aquí que años antes el budismo se había expandido a lo bestia, convirtiéndose en la otra religión más importante de la India junto con el hinduismo. Y mientras que las tendencias hinduistas eran más comunes en el sur, el budismo se había extendido muchísimo por el norte, en Kushan. Claramente, la brutal expansión de estas religiones fue debida en gran medida a la facilidad para comunicarse que otorgaba la ruta de la seda. De hecho, como curiosidad, se sabe que esto también sucedió a la inversa, y es que en el año 50 el apóstol Santo Tomás consiguió llegar a la India para predicar el cristianismo, aunque tristemente el pobre fue atravesado por una lanza. Pero bueno, vamos al temita de una vez. ¿Qué narices estaba pasando en la India a partir del año 300? Pues resulta que alrededor del año 320, en el reino de Magadha, al noroeste de la península india, unos tíos que se llamaban los Guptas se hicieron con el poder de la región. El líder de esta gente, Chandragupta I, resultó ser un hombre con un inmenso ansia de conquista y en un periodo de 20 años consiguió hacerse con el imperio Kushan y parte del norte de la India. Mientras que los Guptas dominaban el norte y el noreste indio, la dinastía Vakataka mandaba en la región sur de la península. Eso sí, siempre manteniendo muy buenas relaciones con el imperio Gupta y llegando a establecer incluso matrimonios diplomáticos entre las familias reales de cada dinastía. Vamos, que eran un poco todos lo mismo. Así con los Guptas y de golpe y porrazo comienza un periodo de esplendor en la historia de la India, donde su arte, cultura, escritura y política se enriquecieron como nunca, y donde el hinduismo volvió a ser la religión por excelencia en la región, mientras que el budismo quedaría relegado a algunas zonas del norte, como lo que hoy sería el Tíbet. Y es que, como a Buda se le había representado tanto, los hinduistas por aquel entonces decidieron hacer lo mismo con los dioses brahmánicos, y ponerse a construir estatuas y templos como locos. Por otra parte, durante el imperio Gupta se desarrollaron enormemente ciencias como la astronomía y las matemáticas, llegándose a describir por primera vez las funciones seno y coseno en trigonometría. Y hablando de senos y cosenos, otro invento que sucedió por aquellos tiempos fue el del Kama Sutra, el manual ilustrado por excelencia para mojar, con el que esta gente salía merendada. Pero si no te molaba ese rollo, siempre podías dedicarte a jugar al ajedrez, otro inventito que se sacaron de la manga estos señores durante aquellos tiempos. Bueno, y el invento más importante de todos, el número 0 y la numeración decimal, algo que se transmitirá hasta los árabes y llegaría a convertirse en la numeración que usamos hoy en día. Eso sí, no os penséis que esta gente vivía en el jardín del Edén, porque lo cierto es que tenían una sociedad bastante chunga, y es que desde hace muchísimo tiempo la sociedad hindú terminó por estratificarse y dividirse en un sistema desigual con distintas castas. ¡Sorpresa! Una de estas castas era de esclavos. Podréis indagar más sobre esto en nuestro futuro vídeo sobre la historia de la India, o sobre el origen del pueblo gitano, o... vaya, que os hemos hecho un spoiler. Bueno, bárbaro todo lo que se viene, ¿no? Bueno, pues de eso os vamos a hablar ahora, de bárbaros, y es que durante el siglo IV los bárbaros fueron la pesadilla de la Europa romana, los germánicos, británicos, godos y un largo etcétera, ya sabéis. Resulta que para poner las cosas en orden, como ya os contamos en el vídeo anterior, el emperador Diocleciano llevó a cabo una reforma de la administración, dividiendo el imperio en 4. Esta reforma, a priori, pareció funcionar, pero no durante mucho tiempo.
De hecho, ocurrió un asunto que hizo que las invasiones bárbaras fueran cada vez más recurrentes. Una horda de invasores procedentes del este estaban asolando las regiones asiáticas y forzando el desplazamiento de tribus hacia Europa. ¿Os suenan los hunos? En el capítulo siguiente os contamos más, pero el conflicto con los bárbaros no era el único que aconteció en el imperio. De hecho, los emperadores estuvieron bastante liados por aquel entonces. El imperio sasánida hostigaba el flanco mediterráneo este del imperio, mientras que tribus ya no tan bárbaras como los visigodos se situaban en los territorios debilitados del imperio y se aprovechaban de su debilidad. Además, había otro conflicto interno que llevaba ya activo en el imperio durante mucho tiempo, el de los cristianos. Eso sí, resulta que la persecución a los cristianos estaba por llegar a su fin. Sabiendo el quebradero de cabeza que suponía para los mandatarios romanos y viendo la especial importancia que estaba cogiendo el cristianismo, el emperador Constantino I el Grande decidió actuar. Así el tío en el año 313 promulgó el Edicto de Milán, por el que se permitiría el culto a la religión cristiana, así como a muchas otras. Todo un progresista el hombre, aunque también sabía que, con esto, se ponía la iglesia de su parte, en unos tiempos en los que más valía tener amigos. Pero aún hizo más, facilitó la convocatoria del primer concilio de Nicea, una reunión súper importante de cristianos en donde se discutió sobre un montón de cosas, entre ellas sobre la naturaleza divina de Dios y el concepto de Trinidad. Todo un temita. Y es que Constantino no fue llamado el Grande por ningún motivo. El tipo tuvo un gran éxito en sus campañas militares y logró recuperar el antiguo territorio romano de Dacia. Al margen de esto, en su amplio legado también entra la fundación de una maravillosa ciudad sobre la antigua Bizancio. Hablamos, como no, de Constantinopla, la actual Estambul, un baluarte defensivo que se escogió por su localización estratégica, en una salida marítima que resulta ser el punto de encuentro entre Europa y Asia. Así, Constantinopla se convertiría en la capital del Imperio Romano en el año 330. Esto, evidentemente, evidenciaba algo que era más que sabido. Ya había dos imperios, uno en el occidente, decadente y sumido en el caos, y otro en oriente, floreciente y aún lleno de oro. Al llegar el año 395, uno de los sucesores de Constantino, Teodosio I, dejaría de omitir al elefante en la habitación y tomaría la decisión de la escisión, separando el imperio y repartiéndolo entre sus dos hijos, Occidente para Honorio y el imperio de Oriente para Arcadio. Este último sería llamado Imperio Bizantino, y aún le quedaba un milenio entero de historia. Del occidental os contaremos su final en el siguiente vídeo. ¿Y cómo estaban los chinos por aquel entonces? Pues en China, la dinastía Jin, que había unido a la nación, después de los tres reinos, comenzó a tener problemillas, con unas insurrecciones oportunistas de las tribus bárbaras del norte, comenzando el periodo de los 16 reinos. Todo esto de los bárbaros ya no sonará familiar, ¿no? Pues todo este lío abrumó al imperio, lo que obligó a la corte de Jin a retirarse y a trincherarse en el sur más allá del río Yangtze, comenzando lo que se conoce como la dinastía Jin del Este alrededor del año 317. Hacia el final del siglo, el emperador de la antigua dinastía Qin, Fu Yang, unió el norte bajo su estandarte y planeó conquistar a la dinastía Jin en el sur. Y si este tal Fu Yang no suena, es porque estamos hablando de la dinastía que estaba antes de la dinastía Han, vamos, de tiempos anteriores a Cristo. El hombre lo intentó, pero fue derrotado decisivamente en la batalla del río Fei, lo que condujo a la caída del antiguo Qin, que aún sobrevivía por ahí, y a la permanencia de los Jin del Este durante un tiempo más. Por otra parte, al norte de China se había formado una particular confederación de tribus nómadas en las tierras que en otros tiempos habían estado habitadas por los Xiongnu. Esta confederación abarcaba un terreno extensísimo, y sus habitantes eran conocidos como los Rouran. ¿Os sonaban? Podríamos decir que este pueblo era un pueblo proto-mongol, aunque de sus orígenes y de su cultura se sabe poquísimo, algo normal en pueblos no sedentarios, que no suelen dejar tanta información escrita. Lo que sí está claro es que dominaron las estepas y que formaron la estructura primigenia de lo que más adelante con Gengis Khan se conocerá como Kanato. Y ahora nos vamos a ir a África para hablaros de los dos imperios más relevantes que existían por aquellos tiempos, Kush y Aksum. ¿Os acordáis? Bueno, pues pasaron dos cosas de gran relevancia. La primera es que el reino de Aksum se convirtió al cristianismo, religión que a día de hoy sigue siendo mayoritaria en Etiopía y Eritrea. El segundo acontecimiento es que el reino de Aksum conquistó al reino de Kush, consolidando su poder en la región de África del Este.
En cuanto a América, la cultura de Tenochtitlán y el Imperio Maya seguían en su apogeo, y volveremos pronto a cruzar el charco porque se vienen curvas interesantes. Aún nos queda mucho que contaros, así que volvemos en el siglo V con los hunos, más indios, la caída del Imperio Romano y ya tocaba. Hablaremos de los mayas. Esperamos que os haya gustado este resumen de hoy. Un saludo y ya sabéis que si os ha gustado el vídeo podéis dar a like, compartirlo y si os gusta la economía seguir a Memorias de Tiburón, mi otro canal. Por lo demás, un saludo y hasta la próxima.